Derechos y Acción, un podcast de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Producido y realizado íntegramente de comunicación para compartir diferentes temas de interés general y del accionar de la institución. Conducen Estefanía González Isola y Fernando Almirón. En la actualidad se estima que 1 de cada 3 familias habita en viviendas deficitarias. Esto equivale a 4 millones de hogares, de los cuales 1,3 viven en viviendas irrecuperables y 2,6 millones en viviendas deficitarias recuperables en Argentina. El primer grupo compone lo que se llama déficit cuantitativo y corresponde a la cantidad de viviendas que habría que sumar al stock disponible, es decir, construir. El segundo grupo hace al déficit cualitativo y parte de la premisa que, si bien son viviendas inadecuadas, pueden ser intervenidas para cumplir con los estándares de calidad. Hábitat para la Humanidad Argentina es una organización cristiana de personas comprometidas con la causa de la vivienda adecuada en Argentina. Trabaja abordando la autogestión y autoconstrucción de la vivienda y el tema de alquileres informales con el objetivo de que cada persona tenga un lugar digno para vivir. Por eso, hoy vamos a entrevistar a Bárbara Bonelli, que es la directora ejecutiva de Hábitat para la Humanidad Argentina. Bárbara es licenciada en Ciencias Políticas de la UBA y magíster en Administración y Políticas Públicas de la Universidad de San Andrés. Además, se desempeñó como defensora del pueblo adjunta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hola Bárbara, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo están? Bueno, dentro de esta presentación, ¿no?, de lo que estaremos hablando, hablamos de un problema muy preocupante para la Argentina, que es el déficit habitacional y, por supuesto, la calidad de las casas o de los lugares donde la gente vive. Así que contanos cómo nace y por qué nace Hábitat para la Humanidad Argentina. Bueno, mirá, un poco hay veces que falta problematizar el déficit habitacional en la Argentina, o lo que sucede es que no se tiene en cuenta que la vivienda es un derecho consagrado por nuestra Constitución, de la misma manera que lo es el derecho a la educación, a la salud, pero pareciera a veces que la vivienda es como percibida de esta manera, como que se fue librada al mercado, ¿no? Y eso ha tenido como consecuencia que por muchos años han habido políticas públicas muy erráticas respecto del acceso a la vivienda en la Argentina, y tienen como resultado esto que vos comentabas antes, que 1 de cada 3 familias habita en una vivienda deficitaria. Entonces, frente a esa problemática y también en el marco de la crisis del 2001, Hábitat para la Humanidad surge en la Argentina, porque en realidad Hábitat es parte de un movimiento global que está en más de 60 países y que trabaja para garantizar que cada persona tenga un lugar digno, seguro y asequible para llamar su hogar. Desde que Hábitat Argentina se creó en el 2001, ya hemos acompañado a más de 4.500 familias para que tengan una vivienda digna y asequible. Y algo que me parece importante señalar es que nosotros no somos una organización que nuestras intervenciones se caracterizan por ir y construirle una vivienda a una familia, sino que nosotros trabajamos en conjunto con las familias para construir, reparar y financiar sus hogares con distintas metodologías que obviamente te puedo contar y profundizar un poco más. Sí, por supuesto. Teniendo en cuenta que, y además esto hay que aclararlo, ¿no?, el tema de la construcción de los barrios y de las viviendas generalmente es un tema del Estado, ¿no? Generalmente cuando se hace un barrio, un plan, como me acuerdo del Fonavi, por decirte alguno, es decir, son planes generalmente gubernamentales. Ustedes lo que hacen es otro tipo de trabajo, no tienen como que dice no hacen un barrio, no construyen un barrio, ¿no? No, hemos tenido intervenciones a lo largo de todos estos años, desde el 2001 hasta ahora, de distintas características, pero en definitiva lo que nosotros reconocemos, como te decía antes, es que las familias, vos un poco hacías este diagnóstico, ¿no?, del déficit cuantitativo, del déficit cualitativo. En Argentina lo que sucede hoy es que justamente no hay una respuesta estatal de acceso a la vivienda. O sea, las familias que acceden a la vivienda lo hacen por sus propios medios, ya sea desde la manera formal, por medio de un mercado formal, con créditos o ahorros. Los créditos ya sabemos que es algo, por decir, problemático en la Argentina, que hay momentos en donde hay más acceso, menos acceso, pero
son para un rango de la población muy limitado, de acceso formal y acceso de ingresos altos. Y el resto del país, digamos, lo hace por medio, por lo general, de la autogestión y la autoconstrucción de la vivienda sin asistencia profesional, ¿no? O sea, las familias resuelven, consiguen una tierra, a veces de manera formal, a veces informal, y empiezan a hacer una autogestión de su vivienda y autoconstrucción. Entonces, en el reconocimiento de esa realidad, que es una enorme mayoría de la Argentina, lo que hace Hábitat con uno de sus programas, que es el de mejoramientos integrales, es reconocer que las familias a lo largo de los años, de manera incremental y por etapas, van llevando adelante mejoramientos en sus viviendas para alcanzar una vivienda adecuada. Hábitat interviene en uno de estos programas, que como te decía se llama Mejoramientos Integrales, y hace un acompañamiento técnico y social a las familias. ¿Qué quiere decir esto? Identificar una familia que tiene capacidad de pago, que por su cuenta iba a ir comprando materiales a lo largo de los años, hacerle lo que nosotros llamamos un DIVA, que es un diseño incremental de la vivienda adecuada, es decir, etapabilizar cómo esa vivienda puede llegar a ser una vivienda adecuada para esa familia, y ahí se tienen en cuenta condiciones de hacinamiento, condiciones estructurales de la vivienda, déficit de espacios o déficit, digamos, en la propia construcción, y se hace una ayuda financiera para que las familias puedan ir comprando los materiales y ir alcanzando por etapas esa vivienda adecuada. Entonces es un acompañamiento técnico, social y financiero, que lleva a que al finalizar las etapas que están previstas, esa familia tenga una solución definitiva de su vivienda, es decir, alcance a una vivienda adecuada para esa familia específicamente, digamos. Nosotros nosotros nos financiamos por medio de filantropía y donaciones corporativas. Entonces encontramos en esta metodología del mejoramiento incremental, de los mejoramientos integrales, que podemos alcanzar a muchas más familias en el acompañamiento de la autogestión y la autoconstrucción, que la construcción de cero de una vivienda. ¿Y por dónde están, en qué zonas están trabajando? Es decir, ¿cómo eligen a las familias para ayudarlas? Nosotros trabajamos, tenemos equipos fijos en zona norte de la provincia de Buenos Aires, Pilar y Tigre. Tenemos también equipos propios en La Matanza y en Bahía Blanca. Tenemos proyectos que están cerrándose, activos que ya finalizaron, estamos en la última etapa en Luján y en Recreo, Santa Fe. Y después tenemos una metodología que se llama la Red Mejores Viviendas, que básicamente lo que hace es, en lugar de hacer estos mejoramientos integrales que te comentaba recién, lo que hace es tener kits estandarizados de mejoramiento de la vivienda. Ajá. ¿Qué tipo de kits podemos tener? Hacemos kits sanitarios, kits de riesgo eléctrico, kits de pisos, de techos, de revoque, de saneamiento, con biodigestores hemos hecho. Entonces, básicamente, lo que se le provee a la familia en ese marco es un set de materiales estandarizados. Se capacita a la familia para la instalación de ese kit. Se le entrega el kit con todos los materiales que se requiere y luego se hace una certificación de la instalación de ese kit. Y si bien ahí estamos interviniendo en aspectos más puntuales o específicos dentro de la vivienda, lo que vemos es que esas intervenciones igual tienen un impacto integral en el mejoramiento de la vivienda, a veces incluso comunitarios, como te decía recién. Sí. Por ejemplo, el saneamiento. Nosotros hicimos una intervención con biodigestores por medio de una donación que tuvimos en su momento de Rotoplas, y instalamos biodigestores en unas cuadras dentro de un barrio, y eso no solamente tuvo un impacto en el manejo de desecho dentro de los hogares de las familias que lo instalaron, sino que también tuvo un impacto comunitario, porque las zanjas de ese barrio, de esas cuadras, dejaron de estar contaminadas por los desechos de cada una de las familias. Entonces,
Y esto pasa en todos los niveles. Imagínate el impacto de pasar de tener una letrina a tener un sanitario en una vivienda, el riesgo eléctrico, que también es algo muy que afecta mucho a las familias, no solamente por el acceso a un servicio de calidad de la electricidad, sino también porque muchas veces esto tiene muchos riesgos, ¿no? El riesgo eléctrico, a veces estamos hablando de paredes que están electrificadas, de riesgos de incendios que impactan en la vivienda, en el desarrollo de esa familia y después en toda la comunidad si hay un incendio. Y este año estamos trabajando muy fuertemente con la intervención en pisos, porque desde Hábitat para la Humanidad Internacional estamos llevando adelante una campaña que se llama 100.000 pisos para jugar. Se ha llevado adelante un estudio, digamos, para ver el impacto que tiene tener un piso de tierra versus tener un piso adecuado, y entre muchos indicadores de mejoramiento de la salud, mejoramiento incluso en la educación, en el desarrollo económico, por el impacto que tener un piso húmedo puede tener en arruinar muebles, electrodomésticos. El dato que a mí siempre me gusta decir es que se midió que en el desarrollo cognitivo y psicosocial de las infancias, se midió que los niños y niñas que viven en viviendas con pisos adecuados juegan 2 horas por día más que las infancias que viven en viviendas con piso de tierra. ¿Y qué impacto tiene esto? Además de las horas de juego, que es obviamente algo muy significativo, su desarrollo. O sea, un niño que no juega, que no se mueve, que tiene que estar todo el tiempo a UPA de alguien o arriba de la cama porque su familia no quiere que esté en contacto con el piso, porque lo pone en riesgo de enfermedades parasitarias, dérmicas, respiratorias, es un niño o una niña que en el futuro ve impactado su desarrollo integral. Entonces, ahí es donde vamos viendo cómo los mejoramientos en la vivienda tienen un enorme impacto en la vida de las familias. De estos kits de mejoramiento, con la red de mejores viviendas, llegamos a un montón de otros lugares dentro del país, porque al ser kits estandarizados y tenemos una alianza con Andreani, que hace la logística social y entrega nuestros materiales en Tucumán, en Misiones, en Trelew, Chubut, en Santiago del Estero. Entonces, por medio de esta metodología, nosotros generamos alianzas con organizaciones locales, territoriales en distintos puntos del país, y hacemos lo mismo que te conté recién: entrega de kits, capacitación y certificación luego de las instalaciones de estos kits. Perfecto. ¿Cómo se puede comunicar la gente que esté interesada? Primero, por supuesto, o que necesite alguno de estos tipos de ayuda, y cómo se puede comunicar también, porque ustedes hacen campañas de donantes, ¿no? ¿Cómo pueden hacer? Bueno, si entran a nuestra página, que es hpha.org.ar, o sea, las primeras letras de Hábitat para la Humanidad Argentina, hpha.org.ar. Sí. Ahí van a encontrar toda nuestra información de todos los programas que tenemos, que recién les conté, que hay otros de alquiler social y demás, pero bueno, entiendo que no podemos contar todo en un programa. Ahí tienen un botón que es para donar, que pueden ver las distintas campañas que tenemos ahora en curso. Esto que te decía recién de pisos, como te decía, es algo que estamos trabajando muy fuertemente, y ahí tienen nuestras líneas de contacto, donde obviamente se pueden comunicar con nosotros para cualquier tipo de donación. Nosotros hacemos donaciones individuales de individuos que quieran donar por tarjeta de crédito mensualmente, se puede hacer. También empresas o corporaciones que quieran sumarse a nuestras iniciativas, y ahí pueden encontrar todos los canales. Perfecto. Bárbara Bonelli, directora ejecutiva de Hábitat para la Humanidad Argentina. Muchas gracias, Bárbara, por haber estado con nosotros, y por supuesto creo que vamos a seguir hablando, te vamos a volver a llamar para que nos sigas contando de temas de trabajo que están haciendo. Muchas gracias. Con mucho gusto. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Un abrazo. Muchas gracias por escucharnos. Los esperamos en una nueva emisión de Derechos y Acción.